Aquí en el Marcos 5, 35, Jesús estaba hablando. Dice, esto es lo que quiero aquí es que comprendan el principio. Dice, mientras aún él hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Este hombre, su hija estaba muy enferma, supo que Cristo estaba por ahí, fue a verlo. Pero entonces para que Cristo fuera a bendecir a su hija que estaba muy enferma. Pero entonces dice, mientras él hablaba en la sinagoga llegaron sus criados y le dijeron, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ya no tiene nada que hacer. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esto es importante. No importa lo que se te presente, no importa quién muere, no importa si ha muerto tu negocio, no importa si lo que tú estás esperando no existe, que se ha muerto, si la vida ha pasado, esto ya no puede ser, esto se terminó. Yo hubiera querido que siguiera, pero mira lo que me ha pasado. Yo te digo que cree solamente y no temas. No importa lo que sea, no importa lo que oigas, no importa ni lo que veas, no temas a lo que eso te proyecta, cree solamente. ¿Hasta dónde podemos creer? Esta es la cosa. Yo me pregunto eso a mí, ¿hasta dónde puedo yo creer? Porque hasta donde yo pueda creer es hasta donde voy a recibir. Comprende, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. No quiere decir que yo he llegado. Pero claramente al tener este conocimiento me empujo a expandir mi zona de fe y creer un poco más. Porque ¿hasta dónde puedo yo creer y hasta dónde puedes tú creer? Estas son preguntas que tenemos que hacernos. Que cuando se nos presenta algo de verdad que nos duele, podemos decir, no temeré, solamente creeré. Gloria a Dios. Sí. Eso es poderoso. En medio de la crisis, poderoso. Es que la fe en lo natural opera así con el temor. Tú crees algo, tú escuchas algo, porque ¿cómo tú crees algo? A través de que tú lo lees o tú lo oyes. Por eso es importante oír la palabra, porque la fe viene por el oír, igual que el temor también viene por el oír. Completamente. Así que tenemos que llenarnos de la palabra. Creer la palabra, declarar la palabra y actuar en la palabra. Alberto, y en medio de la crisis, el pueblo de Dios está llamado a florecer. Jeremías 17:7, ¿qué dice? Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Dice que será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces y sus hojas están siempre verdes. Y esto es lo que más me gusta. Dice, y en épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Esta versión que yo tengo es la nueva versión internacional. Esa es la Reina Valera, pero es lo mismo. Léela. Dice, y porque será como árbol plantado junto a las aguas. Wow. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará. En el año de la prueba de la sequía. Ni dejará de dar fruto. Ni dar fruto. En otras palabras, esto es tan importante. Esto va de acuerdo a lo que estaba viendo aquí ahora en el Salmo 37. Hablando de nosotros, dice, no serán avergonzados. Tú no vas a ser avergonzado. Porque, ¿qué quiere decir esto? Tú hablas de Dios y hablas de Cristo y de pronto cuando venga una situación adversa no vas a ser avergonzado porque Dios va a estar ahí para que su palabra sea real. La gente va a estar mirándote para que tú fracases y para que luzcas mal. Porque todo el mundo está en crisis, todo el mundo está en problemas y tú estás diciendo que Dios te va a sacar. Bueno, ahora mira lo que está pasando. Cuando te vean que tú echas para adelante, no vas a ser avergonzado de lo que has hablado y lo que has declarado. Porque Cristo será glorificado. Dice, no serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Por qué? Porque es el mal tiempo que te quiere avergonzar. El mal tiempo. Ahora, lo que está pasando ahora, lo que te quiere. Lo que va a pasar, familia, no se me asusten con lo que va a pasar.
Esto va a empeorar, pero tú no serás avergonzado en el mal tiempo. No importa lo malo que sea, la inflación, el problema de alimentos, la posibilidad de guerra. Por favor, la cosa está fea con China. No te preocupes, no te preocupes. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serás saciado. O sea, en época de escasez tendrás en abundancia. Serás saciado. Gloria a Dios. No que vas a tener saciado, vas a tener abundancia, saciado. Sí, Señor. Vas a tener más de lo que necesitas, cuando otros no tienen. Porque en el reino de Dios no hay crisis. Así es. He dicho que en el reino de Dios no hay crisis. ¿Me estás oyendo ahí atrás? En el reino de Dios no hay crisis. Y si tú estás en Cristo, tú estás en el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Qué más tienes ahí? Gloria a Dios. En el reino de Dios no hay recesión tampoco, ni hay inflación. No hay nada de eso. Tremendo. Y nosotros hemos sido trasladados al del reino de tinieblas al reino de luz. Tenemos otras promesas. Que están aquí. Y tú las estás aprendiendo hoy. Tú estás renovando hoy tu mente con la palabra de Dios. Renovando tu mente con la palabra de Dios. Alberto, todos pasamos por pruebas. Claro. Pero en el momento de la prueba, en el momento difícil donde nosotros no podemos dejar de dar frutos, ni de florecer, ni de reverdecer. Y me viene a la mente cuando Dios llamó al profeta Jeremías. Era un momento de mucha tensión política. Había un declive espiritual tremendo. La gente estaba alejada de Dios. Amén. Había un caos tremendo en Jerusalén, en Israel, en Judá, en toda esa área. Y ahí en medio de eso, bueno, es más o menos como lo que estamos viviendo ahora. Hay una crisis en la nación, no en el mundo. En el mundo. En ese tiempo, Egipto y Babilonia eran las dos potencias de la época y estaban peleándose porque querían controlar a Judá. Y en medio de esa crisis, en medio de ese caos, Dios llama a Jeremías. Jeremías era un hombre joven, un muchacho joven, y él se sentía incapaz, Alberto, de poder cumplir con lo que Dios le estaba llamando. Nunca te sientas incapaz si tú reconoces lo que está en ti. Porque si tú comprendes que Cristo está en ti y que tú lo que eres un instrumento y Él quiere usar tu mente, tus manos y tus pies, entonces tú, aunque parezca que eres incapaz, tienes que empezar a declarar que no lo eres. Porque Cristo en ti va a llevarte a la victoria. ¿Me entiendes? Tú siempre serás capaz de hacer aquello que Dios ponga delante de ti. Alberto, en medio de esa crisis, Jeremías en el capítulo 1, versículo 11, Dios le pregunta a Jeremías y le dice: Jeremías, ¿qué tú ves? Porque el cambio comienza con la visión que hay dentro de ti, la visión que tú tienes de las cosas. ¿Qué tú ves? ¿Qué visión tú tienes de tu familia? Quizás tu hijo en este momento está pasando por una adicción, por un vicio, con malas compañías, pero ¿qué visión tienes tú de tu hijo? ¿Cómo tú lo ves a él? ¿Cómo él está o como Dios lo ve? Claro, este es el punto básico de esto. Jeremías, ¿qué tú ves? No es lo que, si Dios te dice a ti qué tú ves, tú vas a decir todo lo que está pasando a tu alrededor que está horrible. ¿Qué tú ves en tu espíritu? ¿Cómo tú puedes tener la palabra de Dios y ver lo contrario de lo que está pasando de acuerdo a lo que Dios ha dicho? ¿Qué tú ves? Tienes que ver. Si tú no ves, no hay fe. Yo hablé de esto una vez. Hay que ver para creer, pero no ver en lo natural, ver en lo espiritual. Cristo le dijo a Tomás: porque me has visto, has creído. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. Pero estaba hablando de lo natural. Si tú continúas viendo lo natural y no empiezas a ver cómo tú te ves dentro de la situación que hay, vas a participar de lo que tú no quieres participar. Si tú quieres no participar de lo malo que está el tiempo, entonces tú tienes que empezar a verte como Dios te ve. Capaz de alcanzar lo que tienes que alcanzar. Capaz de llegar a la cima aunque los demás no lleguen. Aunque tú te veas incapaz, tú tienes que declarar que eres capaz porque Cristo está en ti y Dios está contigo. ¿Me entiendes lo que hablo? ¿Cómo tú te ves?
¿cómo ves tú la situación? Porque cuando Dios le preguntó a Jeremías, él le pudo haber dicho, no, Señor, Israel esto está terrible aquí. La gente está con ídolos, idolatría, en fornicación, en adulterio, en pecado, alejados de ti. Esto está terrible, la economía, la crisis, la hambruna. Eso él no fue lo que él le dijo a Dios. Él le dijo a Dios, ve una vara de almendro. Y para que él pudiera saber que él veía una vara de almendro, es porque esa vara estaba reverdecida, florecida, renuevo, había fruto, había flores. Él vio lo que había dentro de él. Él tuvo la visión de lo que le pasó con la vara de Aarón. Exactamente. Que reverdeció y dio fruto y dio almendra. Y él entonces ve eso. Exacto. En su corazón. En su corazón, exactamente. Jeremías no estaba considerando la crisis por la que estaba pasando su nación. Él tenía una visión dentro de él, que en medio de la crisis, pasara lo que pasara, Dios iba a provocar un cambio en todo. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria Alberto, a Dios. vemos otro ejemplo en Génesis 26. ¿Cuál es? En Génesis 26 era una época donde había crisis también. Isaac, debido a la hambruna que había, eso está en Génesis 26, debido a la hambruna que había una crisis terrible. E Isaac, con toda su gente, iba a ir para Egipto. Y Dios le dice, no vayas para Egipto, quédate aquí, que yo te voy a prosperar y te voy a bendecir. Él fue, Alberto, obediente a Dios, y Dios lo bendijo y lo prosperó. Fíjate una cosa, ahora que vienes, lo mismo que pasó con Isaac pasó primero con Abraham. Abraham, al mismo momento, la misma situación, le dijo a Dios que quería ir a Egipto y Dios se lo permitió. Sin embargo, ahora Isaac no se lo permite. Eran otros tiempos de conocimiento. Aunque Abraham era el padre de la fe, Dios esperaba que tú creas más que tu padre. Porque yo sé más de Dios que mi padre. En otras palabras, de acuerdo a mi conocimiento y de acuerdo a lo que yo tengo, Dios te va a probar para poderte darte más. Y fue una bendición. No quiero que vayas, te quedó ahí. Y entonces él tuvo que creer que si se quedaba, esa tierra árida le iba a dar. Tremendo eso, ¿no? Mira lo que dice el versículo 12. En Génesis 26, versículo 12. Por Isaac haber sido obediente, por haber confiado en Dios, por no haber tenido temor, por lo que había a su alrededor. Mira lo que dice. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al 100%. Lo bendijo el Señor. Tierra árida. Tierra árida. Había sequía extraordinaria. El único que echó para adelante fue él, porque creyó cuando era imposible todo, pero para Dios no hay nada imposible. Mira lo que dice el versículo 13. Dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Fíjate, esto es otra cosa. No me puede hablar mal de la prosperidad, porque Dios prospera si tú eres obediente. Así es. Lo que pasa es que la prosperidad mayor está en obediencia en momentos difíciles. Porque no es igual el tú sembrar cuando tienes miles de pesos en el banco que dar en momentos malos, que hay una posibilidad que te quedes sin trabajo y una cosa, y estás dando de todas maneras en un ambiente árido que parece que no da fruto nada. Tú tienes que creer que a ti te da. Bendito Dios. Y Dios te bendice. Y ahora, léeme ese pedazo otra vez. El 13 dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poderoso. Tienes que comprender esto. El dinero te hace poderoso. Así es. Más nada. Y lo puedes usar para mal o para bien. Pero Dios quiere darte, porque Dios quiere que tú seas poderoso y famoso. ¿Para qué? Para que atraigas. El que no es famoso nadie lo oye. ¿Por qué tú crees que en estos comerciales siempre ponen un artista, un atleta, algo, anunciando la pasta de dientes, lo que fuera? Ay, yo me quiero poner la pasta de dientes porque fulano. Mientras más famoso tú eres, más atraes. Influencia. El dinero te hace famoso. Y como la gente ama el dinero, el mundo ama el dinero, vienen a ti como abejas al panal. Y ahí estás tú la oportunidad de dejarles saber cómo llegaste a este nivel y cómo ellos también pueden llegar. A través de Cristo Jesús. Amén. Porque la gente tiene una mentalidad de que Dios nos quiere pobres. Y eso es lo que el diablo quiere que la gente piense. Y de los púlpitos sale eso en muchas ocasiones.
Y entonces la gente, al creer que Dios quiere pobre, el yo querer ser rico, lo veo como si fuera pecado. Estás equivocado. Si Dios te quiere enriquecer, si fuera pecado ser rico, el primer rico pecador es Dios, que camina ahí arriba en calles de oro. Así que tenemos que empezar a ser libres del por qué y cuál es mi motivación. Así es. Alberto, y en el versículo 14 dice, ahí mismo en Génesis 26, verso 14, dice: y tuvo muchas ovejas, vacas y mucha labranza. O sea, él fue súper prosperado. Y los filisteos le tuvieron envidia. Los enemigos Le tuvieron envidia. En medio de la crisis, Isaac fue bendecido por el Señor. Y me viene ahora a la mente, esto no lo tengo aquí, pero me viene a la mente, Alberto, cuando Noé en medio de una crisis, había una gran sequía, no había llovido nunca. Y Dios le dice en el versículo 11, en Hebreos 11, dice que Noé fue advertido por Dios. Quiere decir que Dios le dio sabiduría, discernimiento. Así como él buscaba y oraba a Dios, Dios le habló y le dijo: oye, va a venir una gran crisis, un gran diluvio, ponte a preparar una barca. Y ¿sabes qué? Ahí comenzó, en medio de una crisis, comenzó la industria de la barca. Sí. Noé fue prosperado porque él comenzó a hacer un barco. Sí, Señor. En medio de una crisis. ¿Tú te imaginas que en aquel tiempo nunca había llovido? El rocío, etcétera, le quedaba y Noé empieza a hacer una barca. ¿Para qué? Si él no sabe. Dios le mandó a hacer una barca enorme. Y entonces, dentro de ese periodo de tiempo de hacerla, que Dios le dio todas las medidas, la gente se burlaba. Así van a hacer de ti. Acuérdate, Dios te da una visión futura, pero entonces te trae el presente para que tú desarrolles esa visión y llegar ahí. Dios le dio una visión a Noé, pero tuvo que regresar al presente, hacer la barca para que esa visión fuera una realidad. Cuando Dios te dio una visión y te regrese al presente para desarrollarla, la gente se va a burlar de ti. Tal vez Dios te dice, no sé, vete para tal lado, haz esto, da dinero, da un dinero. Algo te dice Dios que la gente se va a burlar de ti. Pero es para tú alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. No te preocupes de lo que dice nadie. A veces te van a elogiar. Cuidado, el elogio te lleva a un nivel de una mala actitud y de altivez, de creerte que tú eres el mejor del mundo. Así que tú tienes que no recibir la altivez y tampoco la crítica. La crítica te destruye. Así que la altivez o la crítica, tú eres insensible a la altivez y la crítica. Tú haces lo que Dios te esté diciendo y entonces tú jamás serás avergonzado. Alberto, esta propiedad no está donde estamos hoy aquí. La propiedad de al lado, que fue la que compramos, la compramos en medio de una crisis. En el año 1992, en el mes de agosto, sucedió algo en la ciudad de Miami, que fue el huracán Andrew. Ustedes que nos están mirando en la internet, estoy segura que ustedes escucharon la noticia, porque el sur de la Florida fue devastado, destruido por este huracán. Y en medio de esa crisis, nosotros estábamos cerrando pidiendo un préstamo para comprar la propiedad de al lado por 2.5 millones de dólares. Capilla ahora? Compramos lo que es el powerhouse, la capilla, lo que es el daycare, todo eso. Y ahí comenzamos en medio de la crisis. Hubieron personas que nos dijeron, pastor, usted está loco en medio de esta. Este no es el tiempo. Este no es el tiempo, olvídese de eso. Yo me imagino que esas personas, Alberto, creían, bueno, me va a tocar pagar esto, mejor que no se meta en esto. Pero ¿sabes qué? Se asustaron. Pero ¿sabes qué? Nosotros no dependemos de la gente, nosotros dependemos de Dios. Dios usa a las personas. Así es. Dios usa a las personas para bendecir, pero nosotros no vamos a desgarrarlos a ustedes ni desangrarlos. No. Dios nos dijo que esa tierra era para nosotros y Él iba a proveer, sea como sea, pero íbamos a entrar ahí y entramos. En el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracia del año 1992, estábamos ahí limpiando, recogiendo, pintando, haciendo todo.
y celebramos acción de gracias. Miren en medio de ahora. una crisis ahí en ese Gracias ahora, mira, ustedes están aquí tranquilos, No, pero eso en va a aire quedar. acondicionado. No, Alberto. Esto nos costó oración y ayuno. Este lugar donde estamos ahora. Este lugar donde estamos ahora nosotros estábamos allá, teníamos 4 reuniones en la mañana. 3 en la mañana y 1 en la noche, 4. Yo lo he dado. Predicando 4 veces, Yo lo he dado salíamos, todo. como dicen los boricuas, esmayados. Esmayado. Salíamos esmayados de aquí. Esmayado, 4 desmayado. reuniones, nos pasamos el domingo entero aquí. Esmayado. Quiero decirte, ¿cómo? Esmayado. Esmayado. Quiero decirte que mirábamos esta tierra. Esto era un solar, un terreno con árboles de roble, con palmas, este lugar. Y nosotros nos parábamos. ¿Te acuerdas, pastora Dialma? ¿Te acuerdas, Isela? ¿Te acuerdas? Nos parábamos, y te acuerdas, Araceli, y muchos que están con nosotros estaban en ese tiempo, Argentina. Nos parábamos a mirar para acá y a orar y a declarar que esta tierra el Señor nos la daba a nosotros para la obra de Él. Y hoy en día, mira, Empezó la construcción. Antes que la construcción, quiero que sepan, ustedes están sentados en el medio, que sería, no sé en qué parte de ella, pero posiblemente en esta área así. En la tierra abrimos un hoyo y pusimos una Biblia. Hay una Biblia como fundación y cimiento de este lugar. y la palabra que pusimos ahí. Wow. Entonces quiero decirte que nosotros compramos, eran 3 acres aquí que estaban vendiendo, más los 2 acres que teníamos ahí. Compramos esa tierra en el año 96, pero no teníamos el dinero para construir. Estuvimos 8 años creyéndole a Dios que se iban a pagar los 3 millones que costó estos 3 acres, para poder pagar ese dinero y poder construir, porque la construcción fueron como 5 millones de dólares más. ¿Qué hacíamos? Creer a Dios. Esto es un ministerio de fe. Creemos en fe, hablamos la palabra, declaramos en fe, creímos en fe, actuamos en fe. Es más, el lema de esta casa es: al que cree, todo es posible. Ahora, en este momento, miles de personas han recibido a Cristo en este lugar. Así es. Y miles han recibido a través de eso. Gracias a que hicimos nuestra motivación y cada vez la pulimos más, porque tienes que seguir puliendo lo que tienes, acordándote de lo que es, y aunque lo tengas tienes que pulirlo para que mejore y no haya ¿cómo se puede decir? Un tipo de cancelación en aquello que tú has creído. La motivación. Estoy haciendo esto para que el Señor se goce y darle más almas al Señor. Cristo murió y sufrió. Lo menos que puedo hacer yo es compartir el evangelio con gente para que crean de que Cristo, lo que Él hizo, y que ellos pueden ser bendecidos. Cristo ama el amor. Y tu motivación, si está basada correctamente, recuerda que la fe está basada en amor. La fe obra por el amor. Y el tratar de alcanzar gente es tú amando a otros que tú ni conoces. Como tú amas a Cristo y reconoces el amor de Él, de lo que Él hizo, tú proyectas ese amor, dejando ver que tu motivación es lo que Él desee. Y entonces la bendición viene. Y a veces hay que esperarla, porque las pruebas no son fáciles, y a veces el enemigo va a tratar de obstaculizarte. Y es cuando viene la cosa dura. Tienes que ganar. ¿Cómo gano? Seguir creyendo. Seguir creyendo. así que lo que hicimos, lo hicimos por fe. Por fe. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este es un ministerio de fe. Vivimos por fe, creemos por fe, declaramos la palabra de fe, actuamos en fe. Gloria a Dios. Y floreceremos en crisis, en los momentos pesados y de falta. Tú vas a suplirle a aquellos que no tienen, porque Dios declara que te va a dar en abundancia. Entonces no es abundancia para tú tener todo lo que tú quieres y empezar a esconderlo. Vas a tener que dejar de ver a Dios que tú crees. Cuando el maná llegó, comprendan esto, como Dios opera. El maná, cuando los israelitas salieron de Egipto, de su esclavitud, Dios de maná cayó del cielo. Pero esa maná no se podía cuidar, no se podía acumular. Te daba para hoy abundante, pero si la aguantabas y la guardabas, se echaba a perder. Porque Dios quiere bendecirte en abundancia, pero reconocer que cada día Él está ahí.
Y como cada día Él está ahí, se supone que yo lo que tengan lo reparta y bendiga a otros que no tienen. Porque mañana Dios me va a dar en abundancia otra vez. ¿Comprenden lo que digo? Así que preparen. Si usted mantiene esa mentalidad, se van a sorprender de la abundancia que van a tener. Pero tienen que mantener la abundancia. Repartiendo después que te llenes tú y tus hijos y tu familia. Darle a otros que no tienen para que comprendan que eso viene de Cristo. La cuestión aquí es bendecir a aquellos que no tienen, porque ese es el corazón del Padre. Y hacemos nuestra parte. No podemos dejar de florecer en medio de la crisis. Y mire, usted piensa, ay, pero hay tanta pobreza en el mundo. Escuche, no piense así. Hacemos lo que podemos, donde estamos y con lo que tenemos. El Señor puso en nuestro corazón tener esa escuela en Nicaragua y ahí lo estamos haciendo. Y estamos cambiando la vida de 100 niños. Van a ser 100 familias que van a ser transformadas. ¿Me entiende? Porque esos son niños que viven con los abuelos. Algunos ni han ido al médico. Hemos llevado grupos médicos. El doctor que está aquí, el doctor Ramsey, parte también de nuestro equipo de misiones. Hemos ido allá y hemos llevado ayuda médica a esos niños que no visitan un dentista, nunca los ve un médico. Hacemos varias cosas. Así que hacemos lo que podemos con lo que tenemos y donde estamos. Gloria a Dios. Así que si alguno de ustedes quiere participar una vez al mes de esto, lo sugiere, le van a dar el sobre. Le van a dar el sobre para que lo pueda hacer una vez al mes con lo que usted lo que pueda. puedan dar. Y algunos pueden dar mucho. Claro que y sí. otros pueden dar poco. Pero el punto aquí es el sembrar con la motivación de bendecir. Amén. Y reconocer que a veces la bendición espiritual viene por la bendición física. Hay que llenarle la barriga a estos niños. Hay que darle un techo en la escuela. Y entonces son cosas físicas, pero que indiscutiblemente son necesarias. Ya vamos a estar planeando un viaje misionero específicamente a Nicaragua, a Puerto Cabeza, para que usted vea la escuela, el edificio, la propiedad que tenemos allí. Y después también posteriormente vamos a tener otro a Guatemala, para que usted vea lo que tenemos en Guatemala también. En las áreas que estamos ayudando en Quetzaltenango, en Chela. Así que vamos para que usted sea parte, porque usted es parte. Sin ustedes no lo podemos hacer. Claro. Pero vamos a florecer en medio de crisis. Vamos a creer a Dios por fe. Por fe que podemos extender el amor de Jesús al corazón de estas niñas. Es muy difícil a alguien que tiene hambre, tú decir, voy a orar por ti. No, si tiene hambre tienes que darle de comer. Y después decirle, voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque el que tiene hambre, su mente está en el dolor de la hambruna que está pasando. Y Alberto, y las personas que nos están mirando también pueden participar, hasta con $1, con lo que sea. Lo que sea. Mucha gente dando un poquito, podemos hacer la Pero obra. ustedes no tienen los sobres específicamente. No, eso lo pueden hacer online de manera Y virtual. Ahí está toda la información. marquen algo, claro, la información de cómo hacerlo. Así es. Es dónde está el AO Partners, ahí AO, está. ¿dónde está AO Partners? AO Partners. Cuando entren a nuestro web, marquen AO Partners. Sí, ahí está todo bien clarito para que lo puedan hacer. Le damos gracias a Dios por la fidelidad, porque el Señor te va a bendecir. El Señor te va a prosperar en tiempos de crisis. Vas a florecer, vas a ser bendecido. Aquí hay personas que el Dios quiere que tú tengas una visión de las cosas en tu corazón. No importa cómo tú veas las cosas hoy, no importa cómo las cosas estén en lo natural. Dios te va a dar visión. Y como le dijo a Jeremías, ¿qué tú ves, Jeremías? Dios te dice a ti, ¿qué tú ves, María? ¿Qué tú ves, Carlos? ¿Qué tú ves, Alfredo? ¿Qué tú ves? Tu situación va a cambiar. Pero ¿sabes qué? Tú eres un facilitador de que la obra de Dios siga adelante. Y Dios te va a bendecir y te va a prosperar en tiempos de crisis. Ustedes que no tienen, tomen el sobre y en fe, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Acuérdense que primero tenemos que darle gracias a Dios antes que se manifieste lo que necesitamos. Así que una de las maneras de prosperar es cuando tú no tienes, por ejemplo, tomar ese sobre y decirle, Señor, yo quiero dar, por lo tanto declaro que se van a manifestar riquezas en mi mano. Pero si tú no tomas el sobre, ni tan siquiera para creer, no para dar, para creer, no temas, cree solamente. Así que todos deberían tomar un sobre todo aquellos que no tienen,
para dejarle saber a Dios que tú estás listo a que Él llene ese sobre. Amén. Tenemos que aprender a caminar en el Espíritu y hacer las cosas como Dios la ordena y no como nos imaginamos. Gloria al Señor.